Buenos días, mi nombre es Jaime Valderrama, yo soy residente tercer año de Neurología de la Fundación Valle de Lili con la Universidad ICESI y hoy vamos a ver la escala de Four. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar la escala de Four? Entonces, básicamente, la escala de Four es muy útil en la valoración neurológica del paciente en cuidado intensivo. Es más precisa que la escala de coma de Glasgow en los pacientes ventilados o con alteración de los reflejos del tallo cerebral, dado que aportan información adicional en la condición neurológica del paciente, cuando el Glasgow no lo hace porque no evalúa los reflejos. Es útil en la mejor descripción de los pacientes cuando tienen Glasgow mínimo o de 3, dado que aporta información adicional durante el seguimiento. Se evalúan solamente 4 ítems y la regla simple es 4 ítems con 4 opciones de respuesta para un puntaje total de 0 a 16, 4 por 4. Existen ventajas y es que sirve para valorar al paciente intubado o no verbal. Tiene una muy buena variabilidad interobservador. Eso quiere decir que si yo voy a hacer la escala y lo va a hacer otra persona y lo va a hacer otra persona, la probabilidad de que las escalas den puntajes que sean significativos o que sean muy diferentes y cuyas diferencias sean significativas es baja. Entonces la probabilidad de que todos puntuemos algo muy similar es alta. Y dentro de las desventajas está que el efecto farmacológico de algunos medicamentos, particularmente los hipnóticos o con efecto hipnótico, pueden afectar el puntaje total. Se necesita experiencia en la valoración de las pupilas y de los movimientos oculares. Entonces, ¿qué necesitamos? Una aplicación, una linterna y un copito, y con esto podemos evaluar entonces la parte de las pupilas, la parte de los reflejos, y podemos hacer un seguimiento a qué ítem estamos puntuando. Entonces, el ítem 1 de esta escala es la respuesta ocular, y este ítem, como los demás, puntúan desde 0 hasta 4. El paciente puntúa 4 cuando los ojos están abiertos, siguen al examinador o responden a algún comando como abrir y cerrar los ojos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ítem? Vamos a observar los ojos del paciente. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿están los ojos del paciente cerrados o abiertos? Si están abiertos, entonces vamos a ver si el paciente es capaz de seguir al examinador con la mirada o si es capaz de obedecer comandos. Si los ojos están abiertos y puede seguir al examinador con la mirada y obedece comandos, entonces el paciente va a puntuar 4. Si el paciente tiene los ojos abiertos, pero no puede seguir al examinador con la mirada o no obedece comandos, va a puntuar 3. Si los ojos están cerrados, entonces vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿El paciente abre los ojos con algún estímulo? El primer estímulo que vamos a hacer es un estímulo verbal, pidiéndole al paciente con un tono de voz alto que por favor abra los ojos. Si el paciente tiene los ojos cerrados y los abre al llamado verbal, vamos a puntuar +2. Si el paciente no abre los ojos con el llamado verbal, lo siguiente que vamos a hacer es un estímulo doloroso. Si el paciente abre los ojos con el estímulo doloroso, va a puntuar +1. Si el paciente persiste con los ojos cerrados, a pesar de cualquier estímulo, va a puntuar 0. Y vamos a puntuar la mejor respuesta del paciente. En el ítem 2 de la escala de Four, entonces vamos a evaluar la respuesta motora. Como los demás ítems, esta respuesta se evalúa desde 0 a 4, siendo 4 la mejor respuesta y 0 la peor respuesta. ¿Cómo vamos a evaluar este ítem? Le vamos a dar al paciente una orden. Esta orden puede ser: haga el signo de la paz o ponga el pulgar hacia arriba. Así o así. Si el paciente puede hacer cualquiera de los dos signos, que es una orden compleja, va a puntuar 4. Si el paciente no puede hacer la orden compleja, entonces vamos a proceder a hacer un estímulo doloroso. Los estímulos dolorosos se pueden realizar en el lecho ungueal o en la parte interna del párpado superior de esta manera.
y vamos a puntuar dependiendo de la respuesta motora. Si el paciente es capaz de localizar el estímulo doloroso, va a puntuar +3. Si el paciente tiene una postura flexora en los brazos, va a puntuar +2. Y si el paciente tiene una postura extensora en sus brazos, va a puntuar +1. Si el paciente no tiene ninguna respuesta motora o se encuentra en un estado mioclónico generalizado o un estado epiléptico, va a puntuar 0. Recuerde que en este caso vamos a puntuar según la respuesta que realicen los brazos del paciente. Flexión, extensión o ausencia de respuesta. En el ítem 3 de la escala, vamos a evaluar los reflejos del tallo cerebral. Y en este caso vamos a evaluar al menos 2 reflejos. Los reflejos pupilares, corneales y los reflejos tusígenos. Lo primero que vamos a hacer es observar entonces los ojos del paciente. Y en los ojos vamos a observar las pupilas. Lo primero que vamos a ver es si las pupilas están simétricas o asimétricas. Recordemos que el término anisocoria es cuando una pupila supera en tamaño a la otra pupila al menos en 3 milímetros. Una vez describamos cómo está la simetría pupilar, vamos a pasar a mirar si las pupilas responden o no responden a la luz. Después de eso, vamos a ver si el paciente tiene o no tiene reflejo corneal, es decir, que haya cierre ocular con la estimulación de la córnea. Y por último, vamos a ver si el paciente tiene o no reflejo tusígeno. Si el paciente tiene reflejo pupilar y corneal presentes, va a puntuar 4. Si el paciente tiene una pupila dilatada y fija, es decir, anisocoria, y esta anisocoria no tiene respuesta, la pupila dilatada a la luz, va a puntuar 3. Si hay reflejo pupilar o corneal ausentes, va a puntuar 2, 1 o el otro ausentes, va a puntuar 2. Si el paciente tiene ambos reflejos ausentes, va a puntuar 1. Y si el paciente tiene reflejo pupilar ausente, corneal ausente, vamos a proceder a hacer el reflejo tusígeno. Y si este paciente que tiene los 2 reflejos previos ausentes tampoco tiene reflejo tusígeno, va a puntuar 0. Entonces, vamos a empezar a ver reflejo por reflejo. El primer reflejo que vamos a ver es el reflejo pupilar y básicamente lo que vamos a hacer es estimular los ojos con una linterna, primero un ojo y luego el otro ojo. Tenemos que tener en cuenta que la respuesta que vamos a obtener de la estimulación visual es la reducción o la contracción pupilar, tanto del ojo estimulado como del ojo contralateral. Y después, al alternar la luz, sucede exactamente lo mismo. Se contrae primero el ojo que está siendo estimulado y luego el ojo contralateral. Como les comenté, hay que hacer una descripción de las pupilas. En este caso son pupilas simétricas o hay isocoria. Y el caso en el que el tamaño pupilar o la diferencia del tamaño pupilar supere los 2 milímetros, estaríamos ante una anisocoria. Recordemos que si el paciente tiene anisocoria y la pupila que está midriática no responde, entonces va a puntuar, como vimos en el caso anterior, 3. Una vez que hemos realizado la descripción de la simetría pupilar y cómo está el reflejo fotomotor, vamos a proceder a hacer el reflejo corneal. Y para hacer el reflejo corneal, la idea es hacer un estímulo de la córnea, que es esta estructura que se encuentra sobre el iris. Y la idea es hacerlo con un copito. Lo que podemos hacer es estirar una porción del algodón del copito para que el estímulo sea un estímulo leve. Y la idea es que lo hagamos desde la parte lateral del ojo con el objetivo de que el cierre ocular se dé solamente por el estímulo sensitivo y no por el estímulo visual.
dado que, como vimos en el caso de la escala del NIS, cuando acercamos un objeto hacia el campo visual, la respuesta fisiológica es cerrar el ojo, y en este caso queremos que el paciente cierre los ojos exclusivamente por la estimulación corneana. Y es por eso que en esta imagen pueden observar que el copito está puesto desde el punto de vista lateral. Una vez estimulamos la córnea, la respuesta que vamos a obtener del paciente es un cierre palpebral bilateral. El reflejo corneal debe hacerse de ambos lados. Por último, entonces vamos a realizar el reflejo tusígeno, y este reflejo lo utilizamos en pacientes con alteración del estado de conciencia o intubados, y básicamente lo que hacemos es introducir un copito por la parte lateral del tubo y podemos estimular la faringe del paciente con el objetivo de ver si hay o no hay tos. O la otra opción es hacer una pequeña tracción del tubo para ver si hay o no hay estímulo que resulte en el estímulo tusígeno. Algunas veces en la unidad de cuidado intensivo, los terapeutas respiratorios nos pueden colaborar, por ejemplo, también cuando se hacen estímulos de aspiración de secreciones, y ellos nos pueden brindar información sobre si hay o no hay algún tipo de respuesta del paciente a la aspiración de las mismas. Recordemos que si el paciente tiene ausencia de los tres reflejos, tanto el reflejo fotomotor o pupilar, el reflejo corneal y el reflejo tusígeno, se da la puntuación menor. Por último, el ítem 4 de la escala tiene que ver con el patrón respiratorio del paciente. La primera pregunta que nos vamos a hacer es si el paciente está o no está en ventilación mecánica invasiva. Si el paciente está en ventilación mecánica invasiva, vamos a ver si el paciente está acoplado al ventilador y si respira con la frecuencia programada al ventilador. Si el paciente está acoplado y respira con la frecuencia programada a ritmo del ventilador o se encuentra en apnea, va a puntuar 0. Si el paciente respira por encima de la frecuencia programada por el ventilador, vamos a puntuar 1. Si la respuesta a la primera pregunta es no, es decir, el paciente no se encuentra en ventilación mecánica invasiva, o sea, no está intubado, vamos a ver si el paciente tiene algún patrón respiratorio anormal. Si el paciente respira irregularmente, vamos a puntuar 2. Si el paciente tiene respiración de Cheyne-Stokes, vamos a puntuar 3. Y si el paciente no está intubado y respira normal, vamos a darle la puntuación máxima de 4. En este ítem es muy importante aprender a reconocer patrones, particularmente el patrón de respiración de Cheyne-Stokes. Entonces, en el patrón de respiración de Cheyne-Stokes nos vamos a dar cuenta que inicialmente la respiración es de una amplitud baja, y a medida que el paciente va respirando, la amplitud de la respiración se aumenta, llega a un punto en que la amplitud es una amplitud máxima y luego la amplitud de la respiración se vuelve a reducir paulatinamente hasta que el paciente, luego de reducir al máximo el patrón ventilatorio, queda en una apnea, y después de esa apnea, cuando el centro respiratorio sensa que hay una apnea prolongada, vuelve al ciclo inicial en el cual el paciente vuelve a empezar con una respiración de una amplitud corta y luego se va incrementando paulatinamente para continuar el ciclo. Como en este caso que el paciente volvió a iniciar su ciclo ventilatorio. Entonces, recordar siempre que cuando intentamos graficar lo que está sucediendo con el paciente, sucede esto. Hay un aumento de la amplitud de la respiración, luego una reducción paulatina de la amplitud de la respiración, un periodo de apnea que puede durar entre 10 y 30 segundos y que puede acompañarse de somnolencia o de descenso de la tensión arterial, y posteriormente una repetición del ciclo con un aumento de la amplitud de la respiración
hasta que vuelve a disminuirse. Y de nuevo el paciente entra en apnea. Entonces, una vez que yo he hecho los cuatro ítems, podré puntuar al paciente con una puntuación máxima de 16 o una puntuación mínima de 4. Es muy importante aclarar que las decisiones clínicas no solamente se van a enfocar con el resultado del FOUR, yo también requiero de mirar la condición general del paciente y las otras condiciones que pueden estar alterando o no el estado de conciencia, como son los medicamentos externos que estamos suministrando al paciente. Los pacientes con un FOUR menor a 4 usualmente tienen una mayor mortalidad intrahospitalaria en comparación con los pacientes con un Glasgow mínimo o un Glasgow de 3. Y en algunas condiciones, por ejemplo, en los casos de los pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio, la mejoría del FOUR de al menos 2 puntos implica o tiene un desenlace favorable en la mortalidad. Y por cada punto que el paciente incrementa en el FOUR, o sea, que va ganando o mejorando, se asocia usualmente con menor morbilidad y mortalidad intrahospitalaria. ¿En qué condiciones vamos a usar el FOUR? Entonces, cuando se requiere una valoración rápida y sistemática de los pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Recuerden que la escala es fácil, práctica y predictiva y puede orientar el manejo del paciente cuando tengamos en cuenta las otras condiciones asociadas. Ofrece información adicional a la escala de coma de Glasgow que debería ser utilizada sobre todo en el contexto del paciente con politrauma o con trauma craneoencefálico, y esto lo obtiene básicamente de la evaluación sistemática de los reflejos del tallo y el patrón respiratorio. Su aplicación requiere un entrenamiento sencillo y rápido y solamente requerimos de elementos básicos para su realización, entre los que se encuentran un copito para realizar estímulo corneal, una linterna para evaluar cómo está el reflejo fotomotor y una aplicación para poder seguir los pasos uno a uno de la escala y poder puntuar totalmente el paciente. Muchas gracias por su atención.